Les pido por favor, hermanos, que abran sus Biblias, 1 Corintios 15. Primera carta de Pablo a los Corintios, capítulo 15. Hoy solo vamos a ver el verso 23. Pensé cuando estaba tratando de organizar el sermón de este día, abarcar hasta el verso 28, pero luego desperté y vi la realidad. Es mucho material y hay muchas cosas que ver, pero vamos a ver solo el verso 23. Voy a leer desde el verso 1 y cuando llegue al verso 23 me ayuda a leer ese verso 2 veces. Dice así la palabra de Dios entonces, 1 Corintios 15, del 1 al 23. Me acompaña a leer el verso 23 2 veces. Dice el texto de la palabra de Dios así: Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. Porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Porque o sea yo, o sean ellos, así predicamos y así habéis creído. Pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces vuestra predicación, vana es también vuestra fe, y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Y si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados juntos, hermanos. Pero cada uno en su debido orden. Cristo, las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. De nuevo, pero cada uno en su debido orden. Cristo, las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Como ya sabemos, la resurrección de nuestro Señor es la base para nuestra futura resurrección. Pero nuestra futura resurrección será el evento que marque definitivamente el final de todas las cosas. Porque como bien lo dice la Escritura, luego de nuestra resurrección, si ese fuera el caso y estuviéramos vivos, seremos llevados inmediatamente para estar transformados ya para siempre, jamás en el hogar eterno, donde estaremos con nuestro Señor para toda la eternidad a partir de ese momento en cuerpo, alma y espíritu. El tema de esta reflexión, hermanos, es la resurrección y sus implicaciones generales. Ese tema lo vamos a estar viendo por algunas semanas. A partir de este verso 23, se introduce directamente lo que hemos estado platicando con respecto al tema de la resurrección futura. He estado escuchando mucho en esta semana, ya por muchas semanas, pero esta semana en particular acerca de lo que para muchos será el evento sin igual de la resurrección de los muertos un día. Y he oído que muchos tienen la opinión o
la postura acerca de que habrá diversas resurrecciones. Tal vez usted ha oído eso acerca de la resurrección, porque se ha metido a estudiar un poquito acerca de este tema, y hay una variedad de opiniones, y muchos coinciden en el hecho de que habrán diversas resurrecciones. Varios eventos separados, entre los que la Biblia menciona que será el momento del arrebatamiento de la iglesia y lo que también se conoce en la Escritura como el milenio o la era milenial. Todo este asunto de la resurrección ha llegado a ser un asunto, un punto de mucha discusión, incluso de discordia, hermanos. Muchos opinan que no va a haber una resurrección, ni dos, sino 4 o más. Y toman algunos textos de la Escritura para hablar precisamente acerca de las diversas resurrecciones que habrán y quiénes son los que van a estar resucitando en esas diversas etapas de la resurrección. Algo que no debemos pasar por alto en lo relacionado con los eventos del fin de la historia es que cuando hablamos de lo que será la segunda venida de nuestro Señor, son muchas también y variadas las opiniones que han surgido en cuanto a los sucesos que, de acuerdo a las diversas posturas que hay, estarán ocurriendo y que han dado lugar a discusiones también interminables y acaloradas, hermanos, porque cada quien ha llegado a creer que tiene la razón, defendiendo a capa y espada lo que creen, y lamentablemente manipulando el texto de la Escritura o los textos de la Escritura, dejando de lado que hubo una razón básica para que los escritores inspirados pudiesen hablar algunos aspectos relacionados con la segunda venida del Señor y la resurrección, y que en el momento de forma original muchos textos de la Escritura se escribieron para creyentes en una época específica, en circunstancias específicas, con necesidades específicas, y que no tenían que ver para nada con nosotros. Aunque obviamente el mensaje de la Escritura tiene una aplicación general para los creyentes de aquel tiempo, como la tuvieron para los creyentes que han vivido desde entonces, vivimos ahora y viviremos hasta que el Señor regrese. Vimos la semana pasada que Pablo deja en claro que Cristo efectivamente resucitó, que su resurrección fue la más grande, la más impactante, maravillosa y la más sorprendente de todas las resurrecciones. Porque también vimos que aunque hubieron otras resurrecciones, y examinamos el texto en el Antiguo Testamento, de las resurrecciones que hubieron en el Nuevo Testamento a las personas que el Señor resucitó, y de lo que pasó en algunos casos específicos de personas que murieron y que fueron vueltas a la vida en el poder de Dios, la resurrección de nuestro Señor fue un evento único, porque Él resucitó de entre los muertos, no lo resucitaron. Él tenía el poder para levantarse de la tumba, como lo hizo al tercer día, y dejar en claro que su resurrección es sin igual, es única. No hay una resurrección que se parezca a la del Señor. Los que resucitaron en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, en el transcurso de la historia bíblica, hermanos, fueron resucitados, pero volvieron a morir. Pero Cristo no. Cristo resucitó y su sepulcro está vacío. Incluso algunos ni siquiera saben con exactitud dónde estuvo el cuerpo del Señor, y pueden ir allá a Israel, donde se supone que el cuerpo del Señor estuvo sepultado, y decir, ahí está, porque alguien dice que ahí fue, y no lo saben con exactitud, porque el cuerpo del Señor no está allí. Por eso los ángeles a las mujeres aquella vez cuando fueron temprano le dijeron, ¿por qué buscan entre los muertos al que vive? ¿Verdad? Ha resucitado. Y esa, hermanos, ha sido la noticia más grande, más sorprendente, que ha transformado la vida de todos nosotros, de muchos creyentes, incluyendo la nuestra. Y como dijimos, y Pablo ya lo dijo y lo leímos hace un momento, si Cristo no hubiera resucitado a los muertos, entonces, hermanos, ¿cuál es la razón de estar aquí? ¿Qué motivo tendríamos, aparte de venir a socializar, el estar en este lugar? Pero para socializar no necesitaríamos estar aquí, y tal vez no necesitaríamos de unos y de otros, de los que estamos acá. Tal vez habrá otros lugares, otras personas con las cuales hacerlo y evitar estar aquí. Pablo dice, si Cristo no resucitó, entonces nuestra fe es vana. Perdemos el tiempo haciendo estas cosas.
Y cuando nos ven la gente viniendo a un lugar y que dice Iglesia Cristiana Bautista allá afuera, pasan y dicen, pobre gente, ilusa, tonta, perdiendo su tiempo en algo que no funciona, no sirve, no tiene sentido. Tendrían razón. Si Cristo no hubiese resucitado, y lo dijimos en su momento, Pablo solo deja claro lo que podría ser o lo que sería si el Señor no hubiese resucitado. Y Pablo entonces dice en el verso 20, mas ahora Cristo resucitó. Primicias de los que durmieron ha sido hecho. Y Pablo vuelve en este verso 23 a decir, pero cada uno en su debido orden, Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Vimos pues entonces que Pablo deja claro efectivamente la importancia de la resurrección de nuestro Señor como lo más grande, impactante y maravilloso que pudo haber ocurrido entre todos los eventos de resurrección que pueden encontrarse en las Escrituras. Aunque en la historia bíblica hubo otras resurrecciones entonces, ninguna se puede igualar a la resurrección de Cristo, quien tenía el poder en sí mismo para volver a la vida luego de 3 días de muerto. Y que por medio de esa resurrección inigualable e irrepetible, ahora todos nosotros podamos tener, hermanos, la esperanza de que un día también seremos levantados de la tumba fría y seremos llevados en cuerpo, alma y espíritu para estar con Él. Vimos que así como en Adán la muerte entró y el pecado fue desde entonces parte de la experiencia humana, y la naturaleza humana está revestida de esa realidad de pecado de la que nadie, hermanos, se ha librado. Así dice Pablo, por un hombre también la vida ha entrado. Cristo ha traído a nuestra vida esperanza, hermanos. Usted y yo estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Nacimos muertos en nuestros pecados. Pero el día que Cristo vino a nuestro corazón trajo vida, porque Él es la vida. Él lo dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Hermano, nos debe alentar, motivar, nos debe impulsar hacia adelante la realidad de la resurrección de nuestro Señor. Nosotros no venimos aquí a repetir como cotorritos cuestiones que no entendemos, que no están claras para nosotros, que no hemos razonado y no hemos entendido también. Hemos aceptado por fe esta verdad, pero esta verdad, hermano, no se recibe solamente por fe. Es una cuestión que hemos llegado a analizar, y porque lo hemos analizado y lo hemos aceptado por fe, ahora es nuestra verdad. Los dos aspectos se cumplen acá. Lo entendió porque lo pensó, lo analizó y lo acepta por fe. Entonces, así como en Adán la raza humana está muerta en sus delitos y pecados, por uno solo la vida ha llegado a todos nosotros también. Dice entonces el verso 23, pero cada uno en su debido orden, Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. La resurrección de nuestro Señor está íntimamente ligada a su segunda venida. Ciertamente que Él resucitó de entre los muertos. Ese es, como ya vimos, hermanos, al principio un hecho real, comprobado y certificado por todos los que aquí en el texto de 1 Corintios 15 fueron testigos oculares, palpables y en su momento testigos vivos de que el Cristo que había sido crucificado había sido sepultado, pero había resucitado. Y el más grande de los testigos era Pablo, el más grande de los enemigos de la iglesia de ese tiempo. Quizá alguno podría pensar, bueno, a los discípulos y a sus seguidores les convenía decir que Cristo había resucitado, pero ¿y Pablo? A Pablo no le convenía. Pablo era el peor enemigo de la iglesia, el más grande. Pero Pablo al final dice, y al último, como un abortivo, se me apareció a mí. Pablo fue el más grande de los testigos del Señor y de su resurrección. Así es que esos testigos podían haber certificado la resurrección del Señor. Y el más fuerte e inesperado de todos los testigos había sido Pablo. Y yo quiero preguntar, ¿cuál es el propósito de la segunda venida de Cristo, hermanos? ¿Qué objetivo hay para que el Señor regrese a este mundo? Ya vino una vez, se fue, pero Él dijo que volvería. ¿Cuál es el propósito, el objetivo de que Él regrese otra vez? Me parece que a la luz de las Escrituras, hermanos, el objetivo es doble. Por un lado, cuando Cristo venga, dará el pago correspondiente a cada persona que creyó en Él, que depositó su fe en Él.
Los que hemos creído en Él, un día podremos oír de nuestro buen Señor: buen siervo, entra en el gozo de tu Señor. Pero los que no creyeron en Él también escucharán palabras como estas: apartados de mí, hacedores de maldad, al fuego eterno. El Señor vendrá a pagar a cada quien lo que cada quien merezca recibir. Unos recibirán la bendita expresión del Señor de entrar y gozarnos con Él, para estar con Él eternamente, porque pusimos nuestra confianza en Él. Pero otros lamentablemente solo escucharán palabras condenatorias y serán echados al infierno de fuego. Eso es, por un lado, el propósito de la venida del Señor. Por otro lado, hermanos, el otro aspecto que implica la venida del Señor será el de llevarnos a todos los que somos salvos con Él. Y para esto, hermanos, se requerirá precisamente de que unos seamos resucitados y de que otros sean transformados para estar con el Señor. Él lo prometió. Y la promesa más hermosa del Señor, hermanos, está en Juan 14, 1 al 3. Dijo el Señor a sus discípulos, porque les había acababa de decirles que Él tenía que irse, y se entristecieron. Y para animar a sus discípulos les dice entonces en Juan 14, 1 al 3: no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay; si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere, dice el Señor, entonces, y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. A mí, hermano, esas palabras me emocionan demasiado. No sé a usted, pero a mí sí. Mire, yo ya tengo a mis papás con el Señor. Y yo sé que ellos están gozándose con el Señor. Y un día, cuando Dios decida, me va a tocar a mí. Y como le he dicho tantas veces, a mí la muerte no me asusta. Obviamente no me quiero morir. No esté diciendo, ya vamos a cafetearnos al pastor. No. Todavía no. Primero Dios, todavía no. Pero ¿sabe qué, hermano? Me emociona saber que en la casa del Padre hay algo que me espera, porque es mío. No es suyo, es mío. Como lo que es suyo no es mío. Es lo que Dios nos ha preparado a cada uno. Y que cuando nuestros seres queridos se nos adelantan y lo van a disfrutar, nos están esperando, aguardando, para que cuando nosotros lleguemos un día nos digan: hijo, esposo, esposa, mamá, papá, valió la pena creer. Valió la pena creer. Mira lo que Dios nos hizo, lo que Dios nos ha preparado, lo que te está guardando a ti también. Hermano, ¿qué puede usted comparar en esta vida con lo que Dios preparó para nosotros allá? Mire, usted podrá esforzarse y tener un lugar cómodo para vivir, bonito para vivir, con todas las comodidades que el dinero pueda dar, pero lo que Dios tiene para usted y para mí allá es incomparable. Juan apenas logró con un lenguaje humano describir lo que él vio, solo para emocionarnos y para que nosotros pensemos, hermanos, que el lenguaje humano es limitado, para describir lo que Dios le dijo a Juan, que era lo que él había preparado para nosotros. Así es que, hermano, el Señor dijo: y si me fuere y os preparare el lugar, volveré otra vez y los voy a tomar conmigo y me los voy a llevar conmigo. A mí me emociona, me alienta y me anima para caminar con el Señor todos los días y pensar, hermano, que no estoy perdiendo el tiempo, que la práctica de mi fe es algo convincente en mí, es algo real. Lo creo con todo mi corazón desde el día en que creí en el Señor. Mi vida cambió, no soy lo que fui. Yo, mi propia persona, cuando pienso de mí, veo atrás y veo lo que fui sin el Señor. Y digo: Señor, bendito sea que te encontré. A tiempo llegaste a mi corazón, porque por el camino que iba, como dice la palabra del Señor en Mateo 7, solo me esperaba un camino de perdición, la muerte. Pero Dios me rescató. Así es que, hermano, yo sé que la palabra de Dios es fiel y confío que lo que el Señor me dijo a mí, como se lo dijo a sus discípulos aquel día cuando habló con ellos, viéndolos un poco desanimados porque les acaba de decir que se tenía que ir, había que morir, se tenía que ir, y les dice: yo les voy a preparar un lugar y voy a regresar por ustedes. Esa palabra se aplica a mí también como se aplica a usted, y Dios me dice que lo debo creer porque es cierto.
En el verso 22 de aquí de Corintios 15, Pablo dijo que también en Cristo todos serán vivificados. Debemos entender que cuando Pablo dice que todos serán vivificados, naturalmente que la palabra todos no generaliza. Porque Pablo no está refiriéndose a los cristianos, Pablo está refiriéndose, a los cristianos, a los que hemos creído en Cristo, porque los que no creen, porque nunca le han abierto su corazón al Señor y se han cerrado tercamente a creer en el Evangelio, hermanos, no les espera el cielo. Es duro decirlo, es triste decirlo, pero cuando una persona muere sin Cristo, no se va con Él. Y nada ni nadie va a cambiar ese destino eterno de aquellos que cierran su corazón a la verdad de Dios ahora. Ahora Pablo dice que también hay un orden. Eso es lo que dice Pablo en el verso 23, pero cada uno dice en su debido orden. Debemos entender que cuando Pablo dice entonces, hermanos, que hay un orden en las cosas, hay varios aspectos que debemos tomar en cuenta. Número 1, Cristo es las primicias. Y como ya vimos la semana antepasada también, la expresión hace referencia a la práctica judía de entregar los primeros frutos como una ofrenda a Dios antes de recoger la cosecha. La entrega de aquellas primicias garantizaba de parte de Dios a aquel que cosechaba los primeros frutos, los tomaba y de esos frutos primeros que cosechaba, escogía lo mejor y se lo llevaba a Dios al templo y se los presentaba a Él. Eso garantizaba que la cosecha que iba a recoger sería tan buena, tan excelente, tan especial como lo que esa persona le había dado a Dios en una ofrenda primera. Eso era lo que garantizaba. Así es que cuando Pablo dice aquí que Cristo es las primicias en el verso 23, lo que Pablo está diciendo es que así como de excelente, maravillosa, formidable, impactante, algo que no se puede describir, fue la resurrección de nuestro Señor, así dice será nuestra propia resurrección también. Y yo lo creo, hermano, porque espero en el Señor. A mí Dios nunca me ha fallado, Dios nunca me ha mentido. Todo lo que yo he oído de Dios, para mí se ha cumplido. Y yo le creo a Dios. Y cuando Dios me dice en su palabra que yo debo confiar que como Cristo se levantó de los muertos, yo también un día, si me muero, me voy a levantar de los muertos, porque Él lo va a hacer con su poder, yo se lo creo. Yo se lo creo. Cristo entonces es las primicias. Aquellos frutos entregados representaban entonces una excelente cosecha, tan especial como había sido la ofrenda que el adorador había presentado a Dios. Una ofrenda escogida, seleccionada de entre todos los granos o frutos para ofrecérselo a Dios, lo mejor. En ese sentido también nosotros debemos creer que cuando Cristo resucitó de entre los muertos, su resurrección fue pues entonces excepcional, inigualable, irrepetible, formidable y real. Entonces así de igual manera será nuestra futura resurrección. Por eso Pablo ahora en este verso 23 también dice, luego los que son de Cristo en su venida. Entonces su venida está garantizada, por lo tanto, hermanos, también está garantizada nuestra futura resurrección, porque la garantía, el anticipo, la seguridad de nuestra resurrección futura es la resurrección de Cristo en el pasado. Como ya dije hace un momento, lamentablemente todo este asunto relacionado con el regreso de nuestro Señor ha provocado una serie de opiniones y hasta doctrinas equivocadas, enfocadas todas con el fin del tiempo. Cuando la enseñanza fundamental y primaria para aquellos primeros cristianos que la recibieron fue darles consuelo, ánimo para fortalecer la fe de estos creyentes que estaban atravesando por un tiempo crítico de sufrimiento y muerte a causa de su fe en Cristo. Naturalmente, cuando leemos la Biblia, esas palabras que leemos de Dios consuelan nuestra vida, nos dan ánimo y fortalecen a nuestra fe en este tiempo también, porque la aplicación del mensaje de Dios a la iglesia antigua tiene aplicación de Dios para la iglesia actual. Así es que cuando nosotros leemos el consejo de Dios para aquellos creyentes en su momento, también nos alienta a nosotros, también nos anima a nosotros, también nos impulsa a nosotros. Y debemos creer, hermanos, que el mismo Dios que tuvo cuidado de aquellos creyentes en el pasado es el mismo Dios que tiene cuidado de nosotros ahora. Así es que el mensaje sigue estando vigente, aunque en primera instancia el mensaje se dirigió a creyentes que sufrían, que perdían la vida a causa de su fe en Cristo Jesús. La venida de Cristo, a la que Pablo se refiere aquí en el verso 23, ha traído consigo entonces diversas interpretaciones. No la venida en sí, sino los eventos
que a su venida envolverán y sucederán, y que han sido vistos e interpretados de forma literal en muchos casos, sin considerar el contexto y la simbología que los escritores inspirados tomaron en cuenta para poder escribir lo que recibieron del Espíritu Santo y que transmitieron a la iglesia que sufría en aquel momento, como es el caso específico de Juan cuando escribe el Apocalipsis. El Apocalipsis, hermano, es un libro lleno de misterios, lleno de simbología, colores, figuras, números, palabras, tienen simbología. Y no debemos leer Apocalipsis sin considerar esos asuntos, porque entonces nos vamos a asustar y vamos a empezar a creer lo que la Biblia no está diciendo. No fue escrita para nosotros, hablando del Apocalipsis, esa carta, sino para una iglesia sufriente en un tiempo de persecución y muerte, como fue la iglesia del primer siglo. Aunque el mensaje, de nuevo, sigue teniendo vigencia para nosotros también, porque la iglesia de hoy necesita ser consolada y alentada igualmente que lo fue la iglesia antigua. Así que nuestro Señor volverá. Esa fue la promesa que el Señor dio a sus discípulos y que también se da a la iglesia de hoy. Cristo regresará. Él lo dijo, Él dio su palabra a sus discípulos, Él los vio y les dijo, yo voy a regresar. Por ejemplo, en Mateo 16, 27 el Señor le dijo esas palabras a sus discípulos: porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. Mateo 24, 27 vuelve el Señor a decir: porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Mateo 24, 37 al 39 dice el Señor: como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Como en los días, porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que entró Noé en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos, así será también, dice el Señor, la venida del Hijo del Hombre. Marcos 8:38 nos recuerda en palabras del Señor también: porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él, cuando venga en la gloria de su Padre y con los santos ángeles. Hay muchas otras más citas que hablan de la venida del Señor, y estas que les mencioné ahorita son solo una pequeña prueba de lo que el Señor dijo, anticipando precisamente que Él regresaría. El texto de la Escritura nos recuerda pues que el Señor regresará. Y Juan 14, 1 al 3, de nuevo, que me gusta mucho, quiero volver a leer, es una de las promesas más grandes acerca de la venida del Señor. No se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez. Y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Hermanos, no cabe duda de que nuestro Señor sí volverá. Él regresará. Y traerá consigo su regreso una serie de eventos a nivel mundial, tal como lo estamos viviendo hoy, hermanos. Terremotos, hambrunas, pestes, guerras, enfriamiento de la fe de muchos cristianos, desorden en la naturaleza, como lo que estamos viviendo en nuestro tiempo, una sociedad cada vez más apartada de Dios y sumida en la depravación, la proliferación o multiplicación de falsos profetas y falsos maestros, falsos mesías, la multiplicación de falsas enseñanzas y todo este caos que hoy estamos contemplando por todos lados. El Señor lo anticipó. Él dijo que todo esto sucedería y que cuando todo esto empezara a suceder, nosotros pudiéramos poner la mirada al cielo, porque el Señor estará pronto para regresar. Y Él lo dijo, son avisos. Marcos 13, 22, el Señor dice: mas vosotros mirad, os lo he dicho todo antes. Por eso cuando las cosas pasan, hermanos, el creyente no debe quedarse pasmado diciendo, ¿y esto por qué? No, es lo que el Señor ya anticipó. Él lo dijo y está sucediendo, y lo que nosotros debemos entender de todas estas cosas es que el Señor pronto regresará. Todo esto sucede hoy, y aunque efectivamente nos preocupa, pues nos entristece y llega al punto en que nos pueda angustiar, no nos debe sorprender, porque nuestro Señor lo advirtió a tiempo. Y usted y yo debemos estar conscientes de que todos estos acontecimientos, hermanos, son necesarios, pues son como una especie de aviso y preparativo para que nuestro Señor aparezca en el cielo para tomar a los suyos y llevarlos al hogar eterno, como ya lo ha prometido. La venida de nuestro Señor no será para salvar al mundo, sino para juzgarlo. Cuando vino la primera vez, el propósito fue salvar este mundo. Su mensaje fue un mensaje y llamado al arrepentimiento. Él dijo: arrepiéntanse, porque el reino de los cielos ya está aquí. Pero como ya sabemos, fue rechazado, no lo escucharon y al final lo crucificaron.
pero siempre se esforzó para que la gente creyera en Él como el Hijo de Dios, como el Cordero de Dios, como el Dios hecho hombre, como el Salvador de todos. Él no vino a condenar a este mundo, Él mismo lo dice, Juan 3:17, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Y Juan 12:47 también lo dice en palabras del Señor, al que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. En su primera venida vino con humildad, como un cordero, pero fue despreciado y crucificado. En su segunda venida vendrá, hermanos, revestido de gloria y poder, como juez, para llevarse a los suyos, aquellos que hemos creído en Él. Levantará a sus muertos y transformará a sus vivos. Ese es el mensaje de la palabra de Dios. Pero ya no habrá más oportunidad para que nadie se arrepienta. La oportunidad habrá concluido el día en que Él regrese. Cuando Él vuelva, esa oportunidad de salvación habrá concluido definitivamente. La verdad o el anuncio de su regreso para juzgar al mundo, hermanos, ese es el lapso de tiempo que el mundo tiene hoy. El mundo no convertido a Cristo, ese es el lapso de tiempo que el mundo tiene hoy para poder encontrar la salvación mediante el arrepentimiento y la fe sinceras. Pero esa oportunidad es ahora. No es mañana, es ahora. Cuando Él regrese ya habrá concluido tal oportunidad. Por eso, hermano, la iglesia del Señor está urgida, usted y yo, urgidos a predicar el Evangelio, a hablarle a otros de Dios. A esa persona que tal vez es alguien que usted estima mucho, aprecia mucho, ama mucho, porque tal vez incluso es un ser querido suyo, a esa persona usted debe predicarle el Evangelio, porque el día en que el Señor regrese, hermano, se acabó. Se acabó. Algunos dicen, en la errada interpretación acerca de la venida del Señor, y que será ese periodo milenial que dicen, ¿verdad?, en el que el Señor estará aquí. Algunos dicen, incluso piensan que habrá tiempo para arrepentimiento. Hermano, la Biblia no está diciendo eso. Toda oportunidad de arrepentimiento concluirá el día en que el Señor regrese. No habrá más oportunidad. Cristo vendrá por su iglesia y luego de su venida todo habrá acabado para el resto de la humanidad incrédula. Apocalipsis 20, 11 al 15 es un texto largo que quiero leerle, dice así: y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios. Y los libros, dice, fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y el mar entregó sus muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Y Apocalipsis 21, 17 dice también: no entrará en ella, en las moradas eternas, ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Si nuestro Señor no ha regresado aún, hermanos, es por dos razones. Una de ellas es porque Él desea que las personas lo conozcan. Y está dando oportunidad para que el hombre que no conoce a Cristo pueda entender el mensaje de salvación, escucharlo, entenderlo y creerlo con todo su corazón. Segunda de Pedro 3:9 dice: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con todos nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedamos al arrepentimiento. Jesús retarda su promesa en ese sentido, hermanos, para que la gente se arrepienta, para que usted y yo como creyentes prediquemos el Evangelio. Hermano, como le dije hace un momento, e insiste en ello, nosotros ya somos salvos, bendito Dios. Yo no tengo miedo de morirme hoy, mañana, el día que sea, porque yo sé lo que me espera. Pero el hombre, la mujer que no conocen a Cristo, a ellos los espera una eternidad terrible, un sufrimiento sin fin. Y puede ser que esa persona sea alguien muy cercana a usted. Predíquele el Evangelio. Háblele del amor de Dios. Tal vez es su gran amigo, su gran amiga, ese con el que usted se va a divertir de vez en cuando, se va a tomar un café. A ese que usted tiene en su corazón en gran estima y no conoce al Señor, está en un riesgo terrible y eterno. No conoce a Cristo. El día que el Señor regrese, hermano, se va a ir al infierno. El día que se muera, se va a ir al infierno. Predíquele de Cristo, mi hermano. Tenga el valor, dígale a Dios: Señor, yo nunca he abierto mi boca para hablar de ti, pero yo deseo que te conozca a ti. Dame el valor.
Oportunidades no faltan, pero dame el valor, Señor, para predicarle de ti. Tal vez está esperando eso de usted y usted ni siquiera se ha dado cuenta de ello. Entonces por eso el Señor nos regresa aún, porque está dando tiempo, oportunidad para que la gente lo conozca, pero como dice Pablo, ¿cómo van a oír si no hay quien les hable? ¿Y cómo se les va a hablar si no hay quien vaya y les predique? ¿Y cómo van a ir a predicar si no son enviados? Y ya hemos sido enviados, ¿ya se dio cuenta? El Señor dijo, vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio. El mandato está vigente, hermano, para usted y para mí. Y no me diga, pastores, que todos mis amigos son creyentes. Aquí alrededor del templo hay cientos de personas inconversas. Entonces, no demos excusas, hermanos. ¿Por qué más el Señor no ha venido? Ahora nos toca a nosotros. Porque el Señor desea profundamente que nosotros, la iglesia, nos acerquemos más a Él. Que nosotros, su iglesia, le sirvamos más y mejor. Que nosotros, su iglesia, podamos desear caminar mejor con Él. Una entrega más grande, más profunda, más responsable. Una vida más santificada para la gloria de Dios. Eso es lo que Dios espera. Apocalipsis 22:11 dice a la iglesia, el que es injusto, sea injusto todavía. El que es inmundo, sea inmundo todavía. Y el que es justo, practique la justicia todavía. Y el que es santo, dice al final, santifíquese todavía. Sí, en la iglesia hay gente injusta, en la iglesia hay gente inmunda, hermanos, en la iglesia hay gente que no practica estas cosas, lamentablemente. Y es lo que eligen, ser injustos, ser inmundos, vivir en la carnalidad. Dice Dios en su palabra, ¿quieres eso? Hazlo, practícalo, mientras tengas vida, porque eso se acabará también. Pero hay oportunidad para ser justos, hay oportunidad para ser más santos. Así es que dice ahí el texto de Apocalipsis 22:11, y el que es santo, santifíquese todavía. Así que la venida del Señor, hermano, será real, visible, impostergable, oportuna y necesaria. Porque si Él no viene, entonces todas sus promesas eternas no pueden ser reales para nosotros, no se pueden volver reales, palpables y experimentadas por todos nosotros. Será hasta que el Señor venga que todas las promesas del Señor, hermanos, se realizarán, se volverán realidad, las podremos disfrutar, podremos vivirlas en la plenitud de todo lo que ellas son. Pero no es antes. Mientras el Señor no vuelve, nos manda que nos santifiquemos, que nos consagremos, que seamos fuertes, que seamos determinados, decisivos en caminar con Él, a pesar de lo que sea. La vida del creyente no es una vida, muchas veces, y no lo digo por todos, porque puede ser que haya algunas excepciones, pero la vida del creyente en general no es un camino de pétalos, hermanos, y alfombra roja. No lo es. Pasamos por crisis, nos enfermamos, nos morimos. Tenemos crisis financieras, crisis familiares, crisis emocionales. El diablo nos ataca. Hace unos días platicábamos aquí en la reunión de oración el sábado que la iglesia sí está siendo perseguida, pero ya no nos persiguen, hermanos, con un cuchillo, un machete, una espada, un arma. Las persecuciones que el diablo dirige a su iglesia son de otra forma. Con pereza, con desidia, con carnalidad, con amor al mundo, con deseo de éxito, con deseo de cosas materiales, con darme la vida porque me voy a morir y cuándo voy a disfrutar lo que Dios me dio. Así nos persigue ahora el diablo. Ya no lo persiguen con un machete, pero va el mundo diciéndole, mírame, ámame, codíciame. Entonces, hermano, hay persecución. El diablo sabe arreglárselas para que la iglesia caiga. Y debemos tener mucho cuidado con eso. Entonces, hermanos, todas sus promesas eternas no se pueden realizar si el Señor no viene. Estas no pueden ser reales, palpables y experimentables como Dios lo ha planeado para nosotros, porque tendrá que venir primero para que todo esto sea como Dios quiere que sea y que nosotros lo disfrutemos. Usted y yo hemos conocido a Cristo y debemos detenernos un momento para preguntarnos, hermanos, si nosotros realmente estamos esperando al Señor con responsabilidad. Pero si no fuera así, entonces tenemos tiempo, como dice Apocalipsis 22:11. El que es justo, practique la justicia todavía, el que es santo, santifíquese todavía. Detengámonos y veamos lo que podría estar impidiendo que esta sea nuestra experiencia todos los días. Continuaremos con el tema de la resurrección, apenas estamos comenzando y entrando a él, y vamos a ver muchos de los aspectos y detalles que esta debe implicar para nosotros, si Dios permite, a partir de la próxima semana ya. Vamos a orar, con eso concluimos. Amado Señor, en esta tarde damos gracias
porque nos permite, Señor, adentrarnos en tu palabra en un aspecto y asuntos de la Escritura, enseñanzas de tu palabra, Señor, que son tan importantes para nosotros. Un día, Señor, tú volverás, tú lo prometiste, tu palabra deja plasmado, Señor, que tú lo dijiste y advertiste a tus discípulos, Señor, que debíamos estar preparados para cuando ese momento llegara. Y no ser sorprendidos, sino, Señor, ser hallados, despiertos, velando y con el corazón, Señor, expectante de lo que será ese día tan especial cuando tú estés acá entre nosotros otra vez. Todos los que nos precedieron, Señor, en la fe, hubieran querido ver ese día, Señor, en vida, cuando tú volvieras en las nubes. Pero no lo pudieron ver y nuestra esperanza, Señor, también, igual que la de ellos, es igual. Quisiéramos verte venir en vida, Señor, no porque tengamos miedo de morirnos, porque la muerte, Padre, en este sentido es un siervo tuyo, un instrumento tuyo para que pasemos de esta vida a una mejor, si ese fuera el caso. Pero deseamos, Señor, si un día tú lo permites, encontrarte, verte venir en las nubes y nos encuentres aquí, Señor, a nosotros, y en ese instante nuestros cuerpos sean transformados. En el momento exacto en que nuestros pies se levanten de esta tierra, Señor, nuestro cuerpo sea transformado para estar contigo eternamente. Pero no lo sabemos. Así es que, Señor, lo que sí es cierto es que tú volverás. Y anhelamos, Señor, ese día que tú vuelvas, si estamos muertos, escuchar tu voz, porque lo dice tu palabra, y los muertos oirán la voz del Señor. Y seremos levantados, Señor, para estar contigo eternamente. Amado Dios, permítenos sabiduría para examinar el texto de tu palabra, Padre, de modo que podamos entenderlo correctamente y no caer en el error de muchos, de creer lo que no dice tu palabra, sino de oír tu palabra y creer lo que ella dice con exactitud. Y esa palabra tuya, Padre, nos sostenga, nos guarde y nos preserve en el camino de la fe mientras aún estamos en este mundo. Señor, muchas gracias. Vamos a pasar a un tiempo especial. Este día, Señor, estaremos recordando el sacrificio que hiciste por nosotros en la cruz del Calvario. Y oramos, Señor, para que nos permitas participar con alegría, con gratitud, pero también con reverencia. Te lo pedimos para todos nosotros, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.